Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la tienda tenía un primer recinto llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto llamado Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque el Señor es el Rey del mundo. Toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Abre nuestros corazones, Señor, para escuchar las palabras de tu Hijo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a la casa y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Verbum Domini. Hoy celebramos a Santa Inés, mártir, una pequeña niña asesinada a los 12 años.
Hoy escuchamos el Evangelio en donde querían aprender a Jesús, diciendo que no estaba en sus cabales, que estaba enfermo. Pero como San Pablo dice, la necedad de Dios es más sabia que el hombre, y Dios nos muestra lo que es necio en el mundo, lo que es debilidad, lo que es amor, lo que es odio, lo que es pequeño, lo que es nada. Esto también puede ser característico del movimiento mariano de sacerdotes. Para explicar de qué se trata este movimiento mariano de sacerdotes, utilizo la homilía del padre Juan Pablo II para la beatificación de Jacinta y Francisco en Fátima. Cito: según el plan divino, una mujer vestida del sol descendió desde el cielo a esta tierra para visitar a los niños, a los hijos privilegiados del Padre. Les habla con la voz y el corazón de una madre. Esta oración le llamó la atención al padre Stefano Gobin, el primer impulsor del movimiento mariano de sacerdotes. Le llamó tanto la atención porque uno lee en esa oración el origen, los medios y la razón para la existencia del movimiento. El primer origen es divino, no humano. No fueron Lucía, Francisco y Lucía quienes inventaron Fátima, pues fue una iniciativa de Dios, no del hombre. Y eso también es cierto del movimiento mariano de sacerdotes. Nunca fue idea del padre Gobi inventar el movimiento. Fue una iniciativa celestial. Hace 45 años, cuando el padre Gobi estaba enfrente a la estatua de la Virgen en Fátima, en la capilla de Fátima, ella le habló por primera vez en su corazón y él tuvo una visión espiritual del estado del sacerdocio. Los sacerdotes eran como almas sin sabor y luces extinguidas, como a diferencia del Evangelio, que dice que tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Y ella le hizo entender que ella le utilizaría como un pequeño instrumento para salvar a los sacerdotes. Al propagar una petición de que debemos consagrarnos a su inmaculado corazón. Y eso también aplica a los laicos, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Así que según el plan divino, no según el plan humano, la mujer vestida con el sol descendió del cielo a esta tierra. Y este movimiento que ha crecido en todo el mundo en estos últimos 45 años no es un movimiento de la tierra, sino del cielo. Segundo, los medios. Ella vino a visitar, y aquí cito a Juan Pablo II, vino a visitar los privilegiados hijos del Padre, quienes son los pequeños. Permítame referirme al principio de la homilía del Papa Juan Pablo II cuando cita el Evangelio según San Mateo. Padre, a ti ofrezco alabanza, pues lo que has oculto de los sabios y letrados has revelado a los meros niños. Sí, Padre, pues esa fue tu voluntad. Te complaciste en revelar el reino a los más pequeños niños. Fin de la cita. Si no somos pequeños, María no puede utilizarnos para su plan de salvación.
María es madre para todos, en el orden de la gracia de Dios, pero ella no puede ser la madre de aquellos que no la quieren en su vida. Esta es la meta de la consagración a su Inmaculado Corazón. Mediante nuestra consagración a ella, estamos diciendo que queremos que ella sea nuestra madre. El padre Gobi solía decir que el mejor versículo de la Biblia que define a los miembros del movimiento es el Salmo 8, versículo 3, que cantamos esta mañana. En los labios de los hijos, de los niños y los bebés encontraste alabanza para derrotar al enemigo. Los niños y los bebés, pero también hay problemas. Esta es la necedad de Dios que es más sabia que el hombre. Esta es la maldad de Dios más fuerte que es la debilidad de Dios más fuerte que el hombre. Y solamente aquellos que tienen el corazón de niño pueden escuchar el libro azul. Ella nos dio esto hace 25 años. 25 años de locuciones interiores recibidas por el padre Gobi. Esto lo recibió el padre Gobi en su corazón mediante los medios de locuciones interiores. Fueron comunicadas durante 25 años hasta 1997. Es un tesoro espiritual, una forma de ayudarnos a verdaderamente vivir el espíritu de la consagración al Inmaculado Corazón de María, correspondiente a su petición en Fátima. Tercero, la razón para la existencia del MMP no es algo nuevo y especial, sino que es necesario para nuestros tiempos especiales. Tiene que ser claro para todos, la consagración al Inmaculado Corazón de María no propone algo nuevo y especial. Es simplemente una forma de vivir bien nuestra consagración bautismal y nuestra consagración sacerdotal para nosotros los sacerdotes. Encontramos esto en el Evangelio como testamento de Cristo en la cruz. He ahí tu madre. Encontramos esto en la espiritualidad de San Luis de Montfort, tomado y explicado también por San Juan Pablo II y casi todos los papas desde Fátima nos han dicho que nos consagremos al Inmaculado Corazón de María. Así que también es magisterio. Nuestra consagración mariana no es otra cosa sino vivir bien nuestro bautismo y nuestra consagración sacerdotal, y es la mejor forma de llegar al punto de santidad. Pero si María aparece en Fátima y realiza el milagro del sol el 13 de octubre de 1917, 4 días antes de la revolución bolchevique, es para decir que podemos identificar a la Virgen de Fátima con la mujer vestida del sol del Apocalipsis 12. Esta identificación no es mía ni del padre Gobi. Esto es lo que nuestro gran Juan Pablo II dice. Nuevamente nos referimos a su homilía. Otro portento apareció en el cielo. Miren, un gran dragón rojo. Estas palabras de la primera lectura de la misa nos hacen pensar en la gran lucha entre el bien y el mal, mostrando cómo cuando el hombre hace de lado a Dios, no puede lograr la santidad, sino que termina destruyéndose a sí mismo. Y el Papa Juan Pablo continúa. ¿Cuántas víctimas ha habido durante el último siglo, del segundo milenio hasta ahora? Recordamos los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial y las otras guerras en tantas partes del mundo. La consagración y los campos de exterminación, los gulags, las limpiezas étnicas, el genocidio y la persecución
el terrorismo, secuestros, drogas, los ataques contra los no nacidos y contra la familia. El mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, alertando a la humanidad a que no tenga nada que ver con el dragón. Tal vez sea una providencia decidir eso también para el presidente nuevo que tiene en este país, alertando a la humanidad a no jugar el juego del dragón, tal y como lo hace a lo largo del siglo XX hasta ahora. Esta homilía muestra que podemos hablar de esta época como tiempos apocalípticos correspondientes a Apocalipsis 12, la gran batalla entre la mujer vestida como el sol y el gran dragón rojo, el diablo, Satanás, el que engaña al mundo. No es meramente una fantasía extraña, sino que posee la autoridad del Papa Juan Pablo II. Aquí tenemos la razón por la aparición de Fátima, la petición de María de hacer la consagración a su Inmaculado Corazón y la razón de la existencia del movimiento mariano de los sacerdotes. No hacer nada más excepto vivir nuestro bautismo, viviendo la fe verdadera tal y como es explicada en el Catecismo de la Iglesia Católica, que explica también los 7 sacramentos y los 10 mandamientos. Es algo especial. Queremos los sacramentos, queremos los mandamientos. Podemos ser católicos en la iglesia, nada especial. Pero en tiempos muy especiales, los tiempos de Apocalipsis 12 y 13, la Virgen suscitó su movimiento para alentar a los pueblos a que se consagren a su Inmaculado Corazón, para volvernos como hijos e hijas de ella, pequeños y disponibles para mantenernos en la fe verdadera, en los 7 sacramentos y los 10 mandamientos. Este es el gran papel de los tiempos en que vivimos y el enfoque de esta guerra es la fe eucarística. Esa es la lucha contra el gran dragón. La Virgen ya ha formado su plan de batalla, más sabia que los hombres, su ejército más fuerte que los hombres, los pequeños. Y ella ha de luchar y derrotar a Satanás, tal y como está escrito ya en las Santas Escrituras. Y nuevamente Satanás y todas las bestias apocalípticas de nuestros tiempos, nada más sigan siendo pequeños en su corazón, en los brazos de ella, y verán la victoria de Dios. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y la victoria, dicen las Sagradas Escrituras, es la fe verdadera. Gracias por su atención y perdón por el acento francés. Gracias.